Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Esta es una escritura que yo creo los que ya tenemos un rato leyendo la Biblia, la hemos leído quizás más de una vez, nos familiarizamos con el incidente descrito acá. ¿Ya lo encontraron ustedes? Dice la Biblia, libro del profeta Isaías, capítulo 6, y el versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Padre, gracias por esta palabra. Déjanos oír esta palabra con libertad en nuestros corazones. Atrapa nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y deja que tu palabra cumpla el propósito eterno para el cual tú nos la envías en este día. Te pido, Espíritu Santo, que nos asistas en este momento. Denos gracia, denos favor. Deme, Señor, la unción, el denuedo, la integridad para entregar la palabra puntualmente tal y como tú la pusiste en mi corazón para este pueblo. Atamos y reprendemos cualquier espíritu inmundo que quiera robar esta palabra. Y te pido, Señor, que la gloria tuya nos atrape en este momento, y que el poder de tu presencia nos permita escuchar esta palabra con libertad y con gozo en nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y a quien damos el honor. Amén, amén. ¿Por qué no le das un aplauso de alabanza a la palabra del Señor? Permítanme hacer un poco de historia acerca de esta lectura que ya hemos leído, para ubicarnos usted y yo en tiempo y espacio, en el contexto que surgieron los acontecimientos descritos en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Los que conocemos un poco la historia de Israel, nos damos cuenta que Salomón, que fue el tercer rey de Israel, recuerden que Saúl es el primer rey, fue el primer rey de Israel. Después le sucedió David, y tercero fue Salomón, el hijo de David. Pero después que Salomón murió en Israel, la nación fue dividida en dos reinos. El reino del norte, que se conocía como Israel, y el reino del sur, que se conocía como Judá. El reino del norte, que es Israel, tuvo 20 reyes. El reino del sur también tuvo 20 reyes. Y dice la historia que Judá, en los 20 reyes que tuvo 12 reyes malos y 8 reyes buenos. Qué tremendo, ¿verdad? Y de entre esos 8 reyes buenos que Judá tuvo, Uzías fue uno de los mejores.
Oiga esto usted, por favor. Estoy tratando de hacer un poco de historia para ubicarnos en el mensaje que Dios nos envía hoy, en esta mañana. Uzías reinó en Jerusalén 52 años. Y cuenta la historia bíblica que durante su reinado, durante 52 años, Judá, Jerusalén, disfrutó de paz, disfrutó de bienestar, disfrutó de seguridad. Porque Uzías, lo primero que Uzías hace cuando llega al trono es que mandó a limpiar a Judá de toda la idolatría. Mandó a derribar los altares, los lugares altos, todos los templos construidos a los dioses falsos. Urías los derribó. Luego Urías construyó cisternas en el desierto. Todo esto tiene mensajes simbólicos, alegóricos para nosotros, la iglesia. Edificó cisternas donde el pueblo, la nación, podía tener agua en el desierto, podía tener todo lo que ellos necesitaban para vivir placenteramente. Urías atrajo la presencia del Señor. Fue un hombre que temía a Dios, hizo que el nombre de Jehová fuera respetado en Israel, hizo que la palabra de Dios volviera otra vez a leerse en el templo con ímpetu, con integridad. Y todo el pueblo disfrutaba de una paz, de una armonía hermosa, como la que usted y yo disfrutamos acá. Porque nada es más hermoso que tener al Dios Todopoderoso entre nosotros. Y Uzías agradó a Dios, atrapó el corazón de Dios. Y dice la Biblia que el favor de Dios estaba con él. ¿Me va siguiendo hasta acá? Pero aquí hay un gran pero que marca la diferencia. Cuando Uzías había crecido, así dice la Biblia, cuando Uzías había crecido lo suficiente, esa palabra lo suficiente me da a entender que el hombre había alcanzado la cima, había alcanzado la cúspide, la fama, era respetado entre las naciones, porque mire, las naciones vecinas sabían que el Dios de Israel estaba en todo su apogeo, bendiciendo y protegiendo a la nación. Pero cuando Uzías había crecido, un agente del infierno visitó su corazón y fue víctima de un ataque brutal del enemigo. Y un espíritu del infierno se apoderó de él. Un espíritu de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Y así es como lo narra la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y el versículo 16 dice textualmente la palabra del Señor: mas cuando ya era fuerte, hablando de Uzías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Oiga esto usted. Cuando ya era fuerte, cuando ya había crecido, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué de malo tenía quemar incienso en el altar? No para los sacerdotes, pero sí para Uzías. Porque Uzías no era sacerdote, Uzías era el rey. Y en las leyes ceremoniales de Israel este privilegio estaba asignado específicamente para los sacerdotes. Pero Uzías, en un arrebato de orgullo, de arrogancia, él dijo: bueno, yo soy el rey, me he engrandecido, he hecho tantas cosas hermosas para Judá, todas las naciones del mundo me respetan, así que qué de malo tenga que yo entre a la casa de Dios, al altar del incienso, y queme incienso delante de Jehová. Y dice la Biblia textualmente que cuando Uzías entró a la casa de Dios
y se acercó al altar del incienso con un incensario en su mano para derramar incienso y quemarlo delante de Dios. Dice la Biblia textualmente que Jehová lo hirió a Uzías allí junto al altar. Amados, este fue el día más triste para Israel, para Judá. Este fue el día más triste para Uzías, porque a partir de allí Uzías quedó leproso por el resto de su vida. Dice la Biblia que 80 sacerdotes entraron, lo sacaron y le dijeron: Uzías, ¿pero qué estás haciendo? Lo sacaron para tratar de evitar la tragedia, pero Dios ya lo había herido. Y yo tengo aquí una palabra de parte del corazón de Dios para los que trabajamos en el altar, para los ministros, los pastores, evangelistas, misioneros, profetas, apóstoles, como quiera que se llamen. Tengo una palabra de parte del corazón de Dios, una palabra que ha revolucionado mi espíritu y la quiero entregar con integridad, pero con firmeza en este día. Cuida tu corazón cuando está siendo promovido por el Dios de la gloria. Cuida tu corazón cuando vas subiendo, cuando vas escalando, cuando vas alcanzando diferentes niveles en el reino de Dios. Estos pueden ser niveles de unción, pueden ser niveles de conocimiento, pueden ser niveles de revelación. Cuida tu corazón, porque el diablo tratará de llevarte a los extremos. Siempre he dicho que los extremos no son buenos en el reino de Dios. El escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mi amado, Satanás siempre te va a querer llevar a uno de los dos extremos. Si Satanás no te puede llevar al extremo de la mundanalidad del pecado, él va a tratar de llevarte al otro extremo, al extremo del orgullo espiritual. Los dos son igual de peligrosos. El orgullo espiritual es tan peligroso como el adulterio, como la fornicación, como el asesinato. Y aquí tenemos enfrente de nosotros una historia que nos enseña lo difícil que es rebelarse de Dios o contra Dios y querer hacer cosas para las cuales Dios no nos ha llamado. Este es el miserable salario del orgullo y de la arrogancia. Uzías llegó humilde al trono, llegó temeroso, llegó con hambre, llegó con pasión, con anhelos de ver a Dios bendecir a Judá. Uzías llegó con un corazón rendido, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que no pierda de vista estos detalles. Uzías no llegó al trono arrogante. Uzías no llegó al trono con soberbia, altivo. De haber sido así, Dios no lo hubiera bendecido, Dios no lo hubiera prosperado. Uzías llegó humilde. Y la pregunta que revoluciona mi espíritu es: ¿en qué momento Uzías dejó la humildad y se volvió soberbio? ¿En qué momento Uzías quitó la mirada del Dios que lo había engrandecido y empezó a ponerla en él? Hermanos, el orgullo es el síndrome de Lucifer. Así se conoce el orgullo en teología. El orgullo es el síndrome de Lucifer. Fue el orgullo lo que hizo que Lucifer fuera echado del cielo, por el orgullo. Esto es brutalmente fuerte cuando vamos a hablar de asuntos ministeriales. Cuando yo entiendo esta palabra, esto sacude mi espíritu como hombre de Dios. Lejos esté de nosotros enorgullecernos por las cosas que tenemos, que Dios nos ha dado, por lo que hacemos, porque todo lo que tenemos viene de Él. El día que a Dios le plazca nos lo quita y no servimos para nada. Debemos entender que somos siervos de Dios y punto, es todo lo que somos.
Y dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso es que siempre que veo a alguien levantarse con soberbia, con orgullo, con altivez, mi corazón se entristece. Créame que en el correr de la vida he mirado a hombres de Dios, mujeres de Dios, usados por Dios, respaldados por su presencia, caminar y crecer a dimensiones poderosas. Pero de repente miro un brote de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y siempre pienso en esto. Y te quiero decir algo: cuando tú mires a alguien levantarse en el orgullo, en la arrogancia, en la altivez, tenlo por seguro que tarde que temprano lo vas a ver caer otra vez a la lona, a morder el polvo otra vez, porque así es como lo narra la palabra del Señor. La herida de Uzías en aquel día fue irreversible. No hubo tiempo para arrepentirse. No hubo tiempo como para decirle: Señor, perdóname, actué locamente, me equivoqué. Pero no hubo tiempo. Dios lo hirió en el altar y Uzías fue leproso el resto de su vida. La Biblia dice que Uzías murió leproso. Ni siquiera fue enterrado con honores como rey, porque su cadáver leproso iba a profanar el cementerio de los reyes. Y yo me pregunté, leyendo esta historia y escuchando a Dios hablar a mi espíritu, ¿por qué está esta historia en la Biblia? ¿Por qué está allí? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: porque esta historia es una clara advertencia de lo mortal que es la altivez de espíritu. Por eso Jesucristo dijo, Mateo 5:3, Jesucristo dice: bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu no es ser un pusilánime. Ser pobre en espíritu no es ser un cobarde. Ser pobre en espíritu no es ser un miedoso. Ser pobre en espíritu es entender que todo lo que usted y yo somos, lo somos por Él. La pobreza en espíritu es lo contrario a la arrogancia y a la altivez. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, hermano. Y salió de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle a ustedes que están acá y a cualquier persona que pueda estar escuchándonos en este momento: renuncia ese sentimiento de orgullo y de arrogancia, porque míreme acá por favor, nadie estamos exentos de un ataque de orgullo y de arrogancia. Nadie. Aunque mires el hermanito más humilde, más calladito, que nunca dice nada, siempre tiene un ataque de orgullo y de arrogancia. Cuida tu corazón, cuida tu espíritu, cuida tu vida cuando de repente ese visitante del infierno quiere llegar a tu casa, a tu corazón. Ese espíritu del infierno está haciendo estragos hoy día, hermanos, en muchos altares. Muchos altares se han llenado de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de manipulación. Eso es abominable delante de Dios. Escuché el testimonio de un pastor en Nueva York, un hombre de Dios reconocido, confiable. Y él decía antes de morir, ya está con el Señor, pero él platicaba este testimonio. Fue un sueño que él tuvo, como una visión que Dios le dio. Él dice que en ese sueño él iba caminando por las calles de Nueva York y de repente miró a Jesús sentado allí a un lado del camino llorando. Él le preguntó y le dijo: Jesús, ¿por qué lloras? Jesús le respondió: porque mi altar se ha llenado de soberbia.
Mi altar se ha llenado de arrogancia, de altivez. Ya no hay humildad en mis altares. Ya no hay temor de Dios en mis altares. Jesús estaba llorando y le dijo Jesús a este hombre en el sueño que él tuvo, le dijo: pero yo los voy a vomitar de mi boca, porque si algo Dios repele, si algo Dios aborrece, es el orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Y le dijo Dios: los voy a vomitar de mi boca, pero voy a salir por las calles, por los caminos, y voy a levantar a cuantos se encuentre en la calle, a prostitutas, a drogadictos, alcohólicos. Los voy a levantar y los voy a traer a mi casa. Los voy a renovar para que mi nombre otra vez pueda ser glorificado en el altar de la iglesia. Mis amados, si algo le temo es pasar la línea de el lugar en donde Dios nos ha puesto como servidores de Dios y pensar que lo que hemos tenido, que lo que hemos obtenido es por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia inteligencia. Siempre tenemos que mantenernos rendidos a los pies de Cristo, sabiendo que Él es quien nos tiene allí. Él es quien nos ha dado el privilegio de poder servirle, de poder amarle, de poder disfrutar su presencia. Mire, los momentos hermosos que Dios nos concede tener en esta casa no se debe a nadie, se debe a Él, a la misericordia de Él. Claro que Dios honra tu devoción, Dios honra tu entrega, Dios honra lo que tú haces, tu consagración, Dios lo honra, pero es por su misericordia. Dice la Biblia que si no fuera por la misericordia de Dios, tiempo hubiéramos sido consumidos. Ahora, Isaías, el profeta, había conocido el reinado de Uzías. O sea, Isaías había estado observando a Uzías por 52 años, mirando su proceder, mirando su conducta, mirando su temor de Dios, mirando todo lo que Uzías hacía en pro del pueblo de Israel. E Isaías conocía perfectamente quién era Uzías. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, diversos pensamientos fluían en mi mente y me recordaba de hombres de Dios que conocí en mi juventud. Hombres de Dios que marcaron historia. Me recordé de presidentes, de gente de gobierno que tuvimos, gente que bendijo la nación, pero especialmente me acordé de dos hombres que fueron, como quien dice, mentores míos en mis primeros años de cristianismo. Y uno de ellos lo vi crecer hasta la cúspide en el ministerio. Yo les he platicado a ustedes que en una ocasión él estaba predicando en una vigilia, como a las 3 de la mañana. Dios estaba haciendo milagros en el altar, la gente se estaba salvando, la gloria de Dios estaba llenando la casa, y de repente se fueron las luces. En el momento más hermoso de la administración se fueron las luces en el santuario, y este hombre de Dios le ordenó a la luz y le dijo: tú no te puedes ir hasta que yo termine con lo que estoy haciendo aquí. Y volvió la luz. Y uno puede decir: bueno, fue un apagoncito chiquito, ¿verdad? Como 5 minutos después se volvió a ir la luz y le ordenó otra vez y le dijo: te dije que no te vas a ir y vas a estar acá hasta que yo termine. Ministró casi como por 2 horas después de eso y ya no se fue la luz. En cuanto él termina su ministración y le entrega el micrófono a la otra persona que sigue, se fue la luz. Y el otro le rogó, le suplicó, pero ya no volvió la luz, se fue. Cuando amanecimos, después de la vigilia, y salimos a ver, toda la ciudad estaba en oscuras. Después nos dimos cuenta que la guerrilla había puesto una carga de dinamita en la torre de alumbrado eléctrico que abastecía de luz la ciudad, y toda la torre estaba en escombros.
toda la ciudad había estado a oscuras por la noche. Mientras nosotros teníamos alumbrado eléctrico en el templo, la ciudad alrededor todo estaba en oscuro. No era cuestión de un apagón de luz. La torre estaba en escombros. De hecho, duró sin energía eléctrica 2 semanas después la ciudad, hasta que repararon un tantito la torre y volver a reanudar el alumbrado eléctrico. Yo me quedé espantado. Yo era como un niño asombrado enfrente de alguien que tenía poderes sobrenaturales. Pero después del evento en el hotel junto con él, yo le dije, yo estaba sorprendido. Yo nunca había visto semejante cosa. Y yo le dije, wow, qué tremendo, qué proeza la que Dios acaba de hacer. Dios había levantado paralíticos, había un montón de sillas de ruedas que habían quedado sin sus pacientes, sus enfermos, porque Dios los había sanado. Ciegos habían mirado, sordos habían oído, mudos habían hablado. O sea, era, hermanos, un avivamiento enorme. Pero ninguno de esos milagros era tan sorprendente para mí como el de la luz. Eso era una proeza. Y cuando yo le digo en el hotel, porque yo era el que cargaba sus maletas, el que le ayudaba a su escudero, y yo le digo, qué tremendo lo que acaba de pasar. Él me dice con mucha naturalidad, me dijo, para mí eso ya no es una sorpresa. Ese es mi pan de cada día. O sea, tienes que acostumbrarte a mirar eso cada día, porque eso es lo que vas a mirar. Para mí, a mí no me sorprende, eso es lo normal, lo que va a pasar. Yo me le quedé mirando así como un niño regañado y dije, no entendía, en ese tiempo yo no entendía realmente la magnitud de lo que él estaba platicando. Yo era un jovencito en ese tiempo. 2 semanas después venimos a Guatemala, la antigua Guatemala. Tuvimos allí una campaña por 2 semanas. El hombre predicó. El primer día no pasó nada, no se salvó nadie. Él nunca llamaba a la gente al altar. Él predicaba y por mitad de predicar iba y la gente ya venía llorando al altar, desesperada, con una convicción de pecado impresionante. Predicó el segundo día, no pasó nada, nadie se salvó, nadie se sanó. Para no cansar la plática, él estuvo 9 días predicando y no se salvó una sola alma, ni un milagro. La gente pasaba, nada. Cuando él miró eso, un día él cayó tirado al piso, enfrente de miles de personas en el estadio, tirado al piso, llorando, pidiéndole a todos los pastores que vinieran a orar por él. Y dijo, soy un miserable, he perdido la gloria de Dios, he perdido la presencia de Dios. Hermano, yo no sé el paradero de ese hombre, pero hasta donde yo lo conocí, como 7 años después, él nunca volvió a tener la unción que tenía para predicar, para sanar enfermos, para levantar paralíticos, para hacer proezas como lo de la luz. Nunca. Cuando yo veo y me recuerdo, cuando estaba leyendo este pasaje, me acordé de esta historia, que yo la miré, yo la viví. Y por eso entiendo perfectamente el corazón de Isaías, cuando en el capítulo 6 que leímos al principio, Isaías, que conocía la trayectoria de Uzías, él sabía quién era Uzías. Y cuando Uzías muere, por eso el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Uzías. Esa parte, esa primera oracioncita que inicia la lectura es crucial en el mensaje de este día. Isaías dice, en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Si usted se da cuenta, la Reina Valera dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, coma. Pero la mejor traducción de esta versión es, vi al Señor sentado en un trono, coma, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, después de la muerte del rey Uzías, quedó con una interrogante, con una pregunta, y estaba ante la disyuntiva
Y ahora que murió Usías, ahora que murió el hombre que nos ayudaba, ahora que murió el hombre que había construido cisternas en el desierto, el hombre que había traído la presencia de Dios, el hombre que había liberado a Israel, ahora que murió, ¿quién nos va a poder ayudar? Era la pregunta de Isaías en ese momento. Y fue entonces cuando Dios, en su misericordia, se le revela al profeta y le da al profeta una revelación clara de quién estaba en el trono. ¿Me va siguiendo hasta acá? Dios le da al profeta una revelación clara de quién estaba en el trono. Hermano, la visión de Isaías de ese día cambió su vida para siempre. Y yo espero con todo mi corazón que esta palabra nos cambie la vida a nosotros también para siempre. Isaías vio a Dios en toda su majestad. Dice que estaba alto y sublime, y a la falda de su túnica llenaba el templo. Y luego Isaías mira que toda la población angelical se postraba delante de él para adorar. Dice que es la única mención aquí de los serafines en esa dimensión, donde dice que estos ángeles tenían 6 alas, con 2 se cubrían sus rostros. Oiga esto usted, por favor. Los ángeles que estaban acostumbrados a estar cerca del trono de Dios, para acercarse a él, se cubrían sus rostros para no mirar su gloria, para no mirar la hermosura, la belleza. Porque, hermanos, los ángeles tenían temor de mirar la grandeza de Dios y morir. Con 2 se cubrían su rostro, con 2 se cubrían sus pies, como una señal de cubrir su desnudez, aunque eran ángeles. Pero ellos se cubrían con un acto de reverencia en frente de semejante majestad de Dios. Y con 2 volaban. Isaías mirando la escena, mirando a Dios sublime, alto, mirando los ángeles, adorándolo. Y los ángeles clamaban: santo, santo, santo. Aquí se menciona lo que es la Trinidad. Y dice la Biblia que en ese momento los quiciales del templo se estremecieron. No los del templo de la tierra, los del cielo se estremecieron y la casa se llenó de humo. Hermanos, yo quiero que usted se meta conmigo en esta escena. Yo estoy disfrutando esta escena, estoy viviendo el momento cuando Isaías está enfrente. Isaías está triste porque Usías está muerto. El hombre que supuestamente favorecía a Judá está muerto, murió leproso. Pero ahora Dios se presenta con toda su majestuosidad. Y la población angelical lo está adorando, está declarándole adoración. Y en ese momento Isaías pensó que iba a morir y gritó. Si usted está leyendo la misma versión que yo estoy leyendo, ahí está con signo de admiración. Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Quiero pensar que cuando Isaías contempló la majestuosidad de Dios, la tristeza, el dolor de su corazón se le fue, porque él quitó su mirada del difunto Usías. Él quitó la mirada del hombre que por 52 años había favorecido a Judá. Y ahora su mirada está puesta en el que nunca muere. Su mirada está puesta en el que nunca falla. Su mirada está puesta en el Dios todopoderoso, el que tiene el dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora Isaías está mirando una escena que está cambiando su vida para siempre. Isaías
quitó la mirada entonces de la tristeza, del dolor, de la incertidumbre que embargaba su corazón y la puso de una vez y para siempre en el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ante semejante gloria, él pensó que iba a morir. Ahora, yo no sé realmente qué es lo que usted esté enfrentando en este momento. ¿Qué es lo que usted cree que ya murió o está a punto de morir? Puede ser quizás un asunto familiar, puede ser un asunto físico, puede ser un diagnóstico mortal, puede ser una crisis financiera. ¿Qué es lo que usted cree que ha muerto o está a punto de morir? Porque creo con todo mi corazón que Dios, que conoce la necesidad y la urgencia de cada uno de nosotros, Dios nos envía una palabra en esta mañana para decirte: tienes que quitar tu mirada de las cosas que tú crees que están muriéndose o que están muertas, y tienes que ponerla en el Dios que nunca muere, en el Dios que nunca duerme, en el Dios que cuida tu sueño, en el Dios que te ha protegido hasta aquí y te va a seguir protegiendo el resto de tu vida. Yo no sé qué es lo que usted esté enfrentando hoy o que crea que perdió el control. Mire, todos los seres humanos somos controladores, algunos más que otros, ¿verdad? Pero a todos nos gusta tener control de algo. Lo más difícil para un humano es cuando le quitas el control. Y no estoy hablando de 80 pulgadas que tiene ahí en su casa, no, ese lo puede encontrar o compra un Universal por ahí. Lo más triste para un ser humano es cuando le quitan el control de las cosas que cree que es su universo, que puede controlar, pero ahora ya no puede. Y te voy a regalar una. Yo creo que nada es más triste cuando te quitan el control, que es cuando tú has tenido una salud intachable, una salud que el doctor te dice: te vas a morir de viejito, tú no tienes nada, no tienes ningún problema, todo está trabajando bien, y de repente el doctor después en el tiempo te dice: tienes una enfermedad mortal, te vas a morir. Yo no creo que haya algo más terrible que te quiten el control, porque todos queremos querer tener control de nuestra salud. Bueno, al menos yo, ¿verdad? Ustedes parece que no quieren tener control de nada. Yo pienso que nos quiten el control de nuestra salud es lo más mortal que puede haber. Porque tú puedes vivir sin carro, tú puedes vivir sin casa, puedes vivir sin suegra, puedes vivir sin lo, ¿verdad? Pero vivir sin salud, como que no. Y el Señor me dijo esto. Esta palabra la traigo de parte del corazón de Dios para ustedes, porque nadie, oiga esto, nadie sabe mejor lo que usted necesita que Dios. Es más, Dios lo sabe mejor que usted. Dios sabe qué es lo que usted necesita, qué es lo que te preocupa, qué es lo que tú crees que te quitó el control, que ya no puedes controlar, ya no hay nada que puedas hacer. Hermano, qué triste es cuando perdemos el control. Y repito, no el de televisión, porque aunque algunos agarran estrés y casi un ataque cardíaco cuando pierden el control de la televisión. ¿Y a dónde lo pusiste? ¿Y dónde lo pusiste? Porque se desesperan porque se pasa la hora de la novela, ¿verdad? No sé a quién se le ocurrió eso del control. Era mejor antes que no había control. ¿Se acuerda cuando usted era chiquito y usted era el control de la televisión? Y se iba la señal y su papá le decía: muévele allí, mijo, muévele, ponle el 6, ponle el 8. Y usted era el control, pues, de su papá. Y que de repente ya no había manera, le paseaba todos los canales y ya no servía. Entonces, en ese momento usted se volvía ya en la parabólica, ¿verdad? En la señal
satelital y le decía: súbete al techo y muévele a ver qué está pasando. Pero no estoy hablando de ese control. Estoy hablando del control de su vida, de su salud, de su familia. Cuando ya no puedes controlar nada, cuando todo lo que tienes que hacer. Y mire qué lindo esto. Esta mañana justamente me desperté pensando en ese incidente cuando Lázaro, el amigo de Jesús, uno de los mejores amigos de Jesús, porque dice la Biblia que Jesús tenía 3 amigos ahí en Betania: Lázaro, María y Marta. Nunca dice la Biblia que Jesús iba a la casa de Lázaro, María y Marta para hacer un culto, para tener un estudio bíblico. No, iba nomás a platicar con ellos, a tener una cena, una carnita asada, a lo mejor pupusas, que se iba así, pero estaban allí en la casa de María, Marta y Lázaro. Eran sus amigos. Pero de repente se murió Lázaro, su amigo. Y esta mañana me desperté pensando en ese incidente, cuando de repente se muere. Y oiga esto usted, por favor. Lázaro, o Jesús, perdón, era el mejor amigo de Lázaro. Y no solamente eso, sino que Jesús era quien tenía el poder no solamente para sanar a Lázaro, sino para levantarlo de los muertos, como lo hizo después. Pero eso no era lo que embargaba el corazón de María y Marta. Ellas estaban tristes, como diciendo: ya perdimos el control. Qué bueno. Bueno, de hecho le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque ellas sabían que estando Jesús en casa, cualquier cosa podía pasar, pero él podía revertirla. Y esta mañana que yo me despierto pensando en esta historia y empiezo a hablar con el Señor me lleva justamente a esta palabra que le estoy entregando: cuando tú pierdes el control. María ya no tenía control de la situación, Marta menos. Ahora Jesús está allí, pero ¿para qué si ya está muerto? Marta le dijo: Señor, ya hiede. Si te hubiera importado cuando te mandé a llamar, a lo mejor no hubiera muerto mi hermano, pero ahora ya está muerto. Como hablando en buen mexicano: ¿para qué viniste? Ya es tarde, ¿verdad? Perdió el control. Y a todos nos pasa, todos tenemos un momento en la vida donde perdemos el control. Pero hoy he venido de parte de Dios para dejarte esta palabra que ha revolucionado mi corazón, y creo profundamente que Dios nos la envía hoy a usted y a mí. No importa lo que haya pasado, no importa lo que estés pasando, no importa lo que hayas perdido, no importa el momento difícil, oscuro que estás pasando. Me dijo el Señor que les dijera esta palabra: diles que yo todavía estoy sentado en mi trono, que todavía tengo el control de las circunstancias de ellos, que todavía tengo el control de tu salud, que todavía tengo el control de tu vida, que todavía tengo el control de tu familia, que todavía tengo el control de tu casa. Nada se ha salido del control de Dios. Quizás del control suyo y del mío se han salido muchas cosas, pero estoy aquí para decirle que del control de Dios nada se ha salido. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo va a terminar esta historia. Él sabe que el final de esta historia va a ser gloriosa, y tú y yo nos vamos a gozar, y se nos va a olvidar el momento difícil que vivimos. Yo creo que después que Isaías ve la escena, y cuando él clama pensando que iba a morir, dice la Biblia que uno de los serafines corrió hacia donde estaba él y recogió una brasa del altar, lo cual tipifica uno de los beneficios de la gracia del Calvario. Dice que el serafín recogió la brasa del altar con unas tenazas, la llevó y se la puso en los labios a Isaías y le dijo: esto ha tocado tus labios, es limpio tu pecado. Mire, mi hermano, présteme su mayor atención aquí. ¿Sabe por qué? Es que el ángel le toca la boca a Isaías y le quema los labios, porque lo estábamos diciendo el domingo pasado, lo primero que el diablo trata de tomar control cuando tú estás pasando por un momento difícil
es de tu boca. Aunque usted no lo crea, es de su boca. Por eso cuando usted esté pasando un momento oscuro, un momento difícil, lo primero que tiene que cuidar es lo que sale de su boca. Cómo habla, qué está diciendo, qué está declarando. Porque usted, si no tiene cuidado de lo que habla en un momento de tristeza, de dolor, de angustia, usted puede terminar maldiciendo a Dios. Y lo peor que le puede pasar a un humano es ponerse en contra del Dios de la gloria. Así que cuando usted esté pasando un momento difícil, si usted tiene valor para abrir su boca y empezar a adorarlo a Él, a exaltarlo a Él, hágalo. Pero si usted no tiene ese valor, cierre su boca y no diga nada. Porque si usted abre su boca con un corazón dolido y resentido con Dios, va a empezar a decir cosas que van a maldecir a Dios. Por eso el serafín viene y le pone el carbón encendido a Isaías en los labios y le dijo: mira que esto ha tocado tus labios, quitada tu culpa y es limpio tu pecado. ¿Por qué le dijo es limpio tu pecado? Porque Isaías había pecado pensando que todo lo que Judá estaba recibiendo y disfrutando se lo debía a Uzías. ¿Me está siguiendo usted? Isaías pensó que sin Uzías, Judá era perdido para siempre. Pero Dios le dijo: no, yo soy el que tengo el control. Yo soy el que levantó a Uzías. Yo soy el que le di la pasión para limpiar a Judá. Yo fui el que le puse en su corazón sacar todas las imágenes, todos los dioses falsos de Judá. Yo fui el que le di la habilidad para hacer o construir cisternas en el desierto. Yo fui el que abrí los cielos y traje favor sobre de él, sobre su casa, sobre su reinado. Dios le estaba diciendo: yo fui, no fue Uzías. Él fue nomás el canal, el medio que yo utilicé para bendecir a Judá. Pero yo soy el Dios de Judá. Yo soy tu Dios que te sostiene, el Dios que te protege. Dios le estaba diciendo a Isaías, y por eso tuvo que purificarle sus labios, porque aquí le estaba hablando cosas ya que estaban ofendiendo a Dios. Yo quiero invitarles en este día para que contemplemos por un momento a Dios, poner nuestra mirada en Dios. Yo no sé el momento difícil y oscuro que quizás ustedes estén pasando hoy, pero sé el que estoy pasando yo. Y he pasado por ahí por decenas de veces. Y te voy a decir algo: cuando Dios te pasa o permite que pases por un momento oscuro, difícil, nunca se te olvide esta palabra, por favor: que al otro lado te esté esperando un mayor peso de la gloria de Dios. Nunca vas a ser igual después de haber caminado por el valle de sombras y de muerte y salir al otro lado ileso. Nunca vas a ser igual. Nunca vas a ser igual después de haber estado metido en el horno de fuego y salir ileso, que nada ni nadie te hizo daño. Nunca más vas a ser igual después de haber pasado la tragedia más grande de tu vida y salir al otro lado ileso, sin haber maldecido a Dios, sino adorado y exaltado su nombre, sin importar cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Dios todavía tiene el control de tu vida. Yo quiero que lo mires a Él. Póngase sobre sus pies un momentito. Yo quiero que lo mires a Él un momentito. Ponte sobre tus pies, cierra tus ojos un momentito y míralo a Él. Míralo. Esto es un ejercicio espiritual y profético que estamos haciendo. Míralo a Él. No te distraigas. No te distraigas. No pierdas este momento, porque este es el momento crucial y medular de este día. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él en su grandeza, como lo miró Isaías. Alto, sublime, majestuoso, incomparable, admirable, Dios fuerte, el Dios que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Míralo a Él, manantial de amor. Míralo a Él, míralo por la fe. Mira el Dios grande. Cuando tú miras la grandeza de Dios, empiezas a mirar
todo a tu alrededor pequeño, incluyendo ese problema, incluyendo esa adversidad, incluyendo esa circunstancia, incluyendo esa amenaza de muerte, ese diagnóstico. Míralo a Él, míralo a Él. Me dice el Señor que te diga, míralo a Él en este momento, porque Él se va a revelar a ti como nunca antes lo ha hecho a tu vida. Míralo, míralo a Él con los ojos de la fe. Él tiene tu vida escondida en tus manos. Tu nombre está esculpido en las manos de Dios. Por eso Cristo dijo: el que está en las manos de mi Padre, nadie lo puede arrebatar, porque estás esculpido. Tu nombre está grabado en las manos de Dios. Levanta tu mano derecha al cielo y adora la gloria de Dios que está aquí. Siento la presencia de Dios, lo siento a Él caminando literalmente aquí en este altar, en este santuario. Siéntelo a Él. Este día la carga se va a ir, el dolor se va a ir, la incertidumbre se va a ir, todo aquello, el temor que te estaba agobiando se va a ir, porque el más grande, el Ayón, ha entrado en la escena. El Ayón, el más grande, el todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla ni nunca la perderá, Él ha entrado en la escena. Míralo a Él. Ese problema, esa adversidad que te estaba agobiando, ya ni siquiera tiene peso, no tiene valor, porque estás enfrente del Dios todopoderoso, aquel que va a meter su mano por ti a donde quiera que estés. No importa donde quiera que hayas caído, Él va a meter su mano por ti y te va a sacar, te va a levantar. Si Jesucristo está contigo en la barca, te doy mi palabra que no te vas a hundir. Te doy mi palabra que no te vas a hundir, no te vas a quedar ahí en ese hoyo para siempre. Por eso David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esos angustiadores puede ser un diagnóstico. Ese angustiador que la Biblia habla puede ser una mala noticia, puede ser un problema familiar. Ese angustiador que te ha robado el gozo, que te ha quitado la paz, que has hecho que te has perdido el sueño. Ese angustiador ahora se va a dar cuenta que está sentado a la mesa con el Dios todopoderoso y tiene que huir ahora en el nombre de Jesús. Yo quiero animarte. Si tú sabes que Dios te está hablando y tú sabes que Dios tiene planes hermosos para ti, sale de tu lugar y corre a este altar. Siento la gloria del Señor esperándote. Siento la presencia de Dios esperándote. Puedo ver a Dios en mi espíritu esperándote con sus brazos abiertos, diciéndote: mi hijo, ven para acá. Nada se ha perdido, nada se ha perdido. Todo está bien, porque el control lo sigo teniendo yo, dice el Señor. Está bien, tú perdiste el control, pero el control lo tengo yo, dice el Señor. Corre a este altar y ven con perspectiva, ven con expectativas en el poder de Dios. Dios en este día tiene planeado hacer una proeza en tu vida. Este día Dios tiene planeado hacer una proeza en tu casa. Cuando más